En nuestra exposición de la primera epístola, de la segunda epístola de Timoteo, vamos a llegar hoy a los versículos 7 al 13. Y el tema de lo que hoy vamos a estudiar es perseverancia y promesa. Son dos aspectos importantes de la vida cristiana. Perseverancia por un lado porque nos encontramos dirigidos hacia la meta. A esto Pablo se refería cuando él comparó la vida cristiana con un soldado, con un campesino y con un atleta. Estamos en camino, por lo tanto. Esto por un lado. Y para conseguirlo necesitamos perseverancia. Por otro lado, tenemos que llegar a la meta. Y para llegar a la meta nos es imprescindible poder agarrarnos eh, a las promesas del Señor, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a ser capaces de alcanzar esa meta. De esto tratan los versículos que vamos a estudiar hoy y como siempre, como es mi costumbre, voy a leer esos versículos antes, luego nos vamos a dirigir en oración a nuestro Señor y luego veremos lo que el Señor nos tiene que decir. Dice así la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en ese tiempo para entender bien lo que nos quiere decir. Gracias, Señor, te damos una vez más por este privilegio de poder abrir nuestra Biblia para enterarnos de lo que nos quieres decir. Ayúdanos para que podamos escuchar tu voz y ayúdanos también a ser sensibles al hablar del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues una vez más, el título de lo que vamos a hablar hoy es perseverancia y promesa. Y Pablo, en ese contexto de lo que ya hemos hablado en el mensaje anterior, nos habla de ese esfuerzo que es seguir adelante. De la misma manera como un soldado tiene que despreocuparse de la vida que él llevaba hasta ese momento, hasta que le llevaron al campo de batalla, en este caso ya tiene otras preocupaciones, tiene que centrarse en esa lucha. Lo mismo ocurre con el atleta, tiene la meta por delante, lo tiene delante de sus ojos y para esta meta él entrena, él se priva de muchas cosas que otros lo toman por sentado, hace un esfuerzo y lo mismo ocurre con el campesino. El campesino antes de poder recoger el fruto de su arduo y duro trabajo, tiene que esforzarse en plantar, en cuidar esas plantas que están creciendo.
Y lo mismo ocurre en la vida cristiana. No podemos, no debemos de descuidar lo que Dios ha empezado en nuestra vida. Tenemos que tener nuestra mirada fija en la meta. No podemos dejarnos enredar por cosas que no tienen importancia. Todo esto nos habla de una cosa que es muy esencial para que jamás lo olvidemos. Tenemos que vivir centrados, centrados en lo esencial, no dejarnos despistar por cosas que no tienen importancia, que no tienen valor eterno. Es tan fácil dejarnos envolver con lo que todo el mundo parece preocupado: el dinero, el vivir bien, el comer bien, el tener una casa agradable, el tener un trabajo bien remunerado que me deja lo suficiente tiempo libre para que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Y realmente nos tenemos que preguntar, aunque todas y cada una de esas cosas de por sí no son malas, ¿realmente esto es suficiente para llenar una vida? ¿Esto es suficiente para que vale la pena vivir por eso? Pues Pablo aquí nos da otra opción. En lo que leemos aquí en el versículo 7, lo que él dice a su colaborador Timoteo, para que Timoteo jamás lo olvide, es: por favor, considera lo que digo. Considera no es solamente a ver si te da tiempo, pues a ver si encuentras un momento para echar un vistazo. Es una palabra mucho más fuerte. Considera quiere decir: haz un esfuerzo de entender lo que yo te digo. Haz un esfuerzo de ponderar sobre esas cosas, de reflexionar sobre esas cosas y lo que esto significa para tu vida y para tu ministerio. Es lo mismo que yo te digo en este momento. Considéralo. Quiere decir, haz un esfuerzo. Si tú escuchas a este mensaje y no tiene ninguna consecuencia concreta para ti, tú has perdido tu tiempo y yo también el mío. Considera lo que te digo, o considera lo que digo. En primer lugar, aquí tenemos em, el ejemplo del Evangelio. Esto es lo que Pablo dice. Esto es lo que él ha enseñado en su momento a Timoteo. Ese Evangelio, este mensaje de la resurrección de Jesucristo, esto es lo que le ha llevado a sufrir todas estas penalidades, como luego lo vamos a mirar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que considerar es el Evangelio, es el mensaje que Dios nos ha dado. Es un mensaje único, es un mensaje precioso, incomparable con cualquier otro mensaje que pueda haber en este mundo. Es el mensaje de vida eterna. Es el mensaje de que Dios, que es el creador de todas las cosas, quiere pasar la eternidad gloriosa con nosotros. Es el mensaje de que aunque aquí suframos y tengamos penalidades y momentos difíciles, esto no va a ser lo último. Una vida vale la pena porque lo que nos va a esperar es una larga mañana, una interminable mañana de bendiciones y de bondades que nuestro Dios tiene con nosotros, tiene para nosotros. Por lo tanto, vale la pena que lo consideremos. Somos portadores de buenas nuevas. Es un privilegio poder llevar el Evangelio a otros. Benditos los pies de los que traen salvación. Y si estamos considerando esto, en ese momento que estoy hablando, tenemos la promesa, porque Pablo así oró, que el Señor
nos dé entendimiento en todo. Esto es tan importante que no tengamos solamente una idea superficial de lo que es la fe. Vale la pena reflexionar y pensar qué consecuencia tiene todo esto. Porque si no, nuestra fe siempre va a ser una fe superficial, sin raíces profundas. Y ahí está el problema. Esto significa que realmente la buena semilla no ha caído en tierra buena. Por lo tanto, aparte de considerar nosotros, tenemos que considerar también al que dio comienzo a nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Y si pensamos en Jesucristo, estamos pensando en el Dios hombre, en el mediador, en aquel que se ofreció a sí mismo como puente entre nosotros con nuestro entendimiento limitado y Dios, que es toda gloria, que es todo poder, que es toda ciencia, que va más allá de cualquier entendimiento nuestro. Y por lo tanto, Pablo aquí nos habla de estos dos lados, o si queremos con la expresión teológica, las dos naturalezas de Cristo. Según su humanidad era del linaje de David, en él se cumplieron esas profecías dadas en su momento a Abraham y realmente incluso antes a nuestros antepasados en el paraíso. Génesis 3:15, este primer evangelio, el protoevangelio, como se suele decir, la primera promesa que algún día alguien iba a venir, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pues en este linaje que luego llegó a David y a través de David a una cadena de personajes, algunos incluso de una reputación dudable, pero todos ellos eslabones de cadena en las promesas inquebrantables de Dios. Esto según su naturaleza humana, según su naturaleza divina, Él demuestra su divinidad en la resurrección. Él no fue resucitado, Él resucitó. Eso es una diferencia. Él no necesitaba la intervención de otros. Él mismo resucitó. Resucitado, como dice aquí, de los muertos, conforme a mi evangelio. Esto es lo que proclamamos, particularmente en estas fechas. Proclamamos que Cristo vive, que la tumba estaba vacía, que hay esperanza, que la muerte no es la última palabra, que todo este mundo que se está poco a poco muriendo, em, está sufriendo. No, la idea de Dios es la vida eterna. Y por eso Él sigue llamando a gente a tener vida eterna. Incluso en este momento es posible que nos escuche alguien que tal vez ni siquiera tenía la intención de ver ese programa. Este mensaje va por ti, realmente. Quiere decir que Dios quiere iluminarte. Él quiere que tú entiendas que necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador para poder disfrutar de esta vida para siempre. Esto es el Evangelio. Estos son las buenas noticias. Y esto no solamente es un evangelio, es como Pablo dice, mi evangelio. Esto es algo muy personal. Y Dios nos ha dado esto para que podamos también proclamarlo a otros. Esto es nuestro privilegio y deberíamos ser muy concienciosos en esto. Y en tercer lugar, Pablo le dice, mira, no solamente consideres el Evangelio,
no solamente consideras a Jesucristo, considera también a mí, tu padre espiritual, porque no hay que olvidar que Pablo le tenía a Timoteo como un hijo espiritual, le tenía un cariño especial. Quiere decir que mira mi propia vida, que esto te sirva de ánimo en tu ministerio. Timoteo, cuando a veces estás cansado, cuando te expones a peligros, cuando te ves enfrentado a gente que te busca la ruina, cuando te ves frente a enemigos declarados, pues mira, considera mi propia vida, lo que yo he intentado a vivir con la ayuda del Señor también fue para testimonio para ti, mi querido Timoteo. Por este evangelio, Pablo sufre penalidades. Esto forma parte de su propia vida. Y si queremos tener algunos detalles de todo esto, tenemos lo que se llama el catálogo de los sufrimientos de un apóstol. Voy a leer algo de lo que Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 11 a partir del versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Estos son los sufrimientos no solamente de un apóstol, son los sufrimientos de cantidad de personas que en los últimos 2000 años han predicado el Evangelio en el mundo. Es una historia de sacrificio, una historia de caminos duros, de tragedias, de todo tipo de calamidades. Y te puedes decir, ¿ha valido la pena, Pablo? Y Pablo te diría, sí ha valido la pena. De la misma manera como podrías preguntar a un soldado, ¿ha valido la pena luchar en esta batalla? Preguntas a un atleta, ¿ha valido la pena prepararse para ganar la victoria? Podrías preguntar a un campesino, ¿ha valido la pena hacer el esfuerzo de levantarse de temprano, de trabajar de sol a sol? ¿Ha valido la pena? Sí, porque finalmente hemos podido recoger el fruto de nuestro esfuerzo. Pablo se vio recompensado con personas como Timoteo, con iglesias como la de Éfesos. Y no era la única. Pablo allí trabajó años y podía recoger finalmente un resultado que era de mucho ánimo. Ha valido la pena por los muchos que han conocido al Señor a través de la predicación de Pablo. Ha valido la pena si solamente uno le hubiese conocido.
Vale la pena que tú también sigas adelante, que te animes, que no te dejes desviar de problemas que son todos temporales, porque ninguno de esos problemas va a quedar para siempre. Lo que prevalecerá finalmente es la gracia del Señor. ¿Vale la pena todo esto? ¿Vale la pena sufrir por el Evangelio? ¿Vale la pena tener que prescindir de ciertas cosas? ¿Vale la pena tener que renunciar a ciertas comodidades? Y la respuesta es, vale la pena. Siempre ha valido la pena y siempre valdrá la pena. Pablo dice, en el cual sufro penalidades. Hemos escuchado algunos, hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo podría haber llevado a cabo una vida tranquila, una vida en abundancia como gran teólogo judío, como hombre respetado por su propia nación. Sí, podría haber vivido todo esto, pero ha renunciado a esto. Incluso tenía que verse encerrado. En varias ocasiones él estuvo en una cárcel. No siempre le pusieron en libertad tan pronto como ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Filipos. A veces tenía que quedarse allí más tiempo. Se quedó casi 2 años en Cesarea. Antes tenía que quedarse en la ciudad de Jerusalén esperando su juicio y su traslado a Cesarea. Estuvo en Roma en em, lo que llamamos arresto domiciliario. Y ahora en este momento, cuando está escribiendo esta carta, está ya en el último tramo. Ya no va a salir de la cárcel, por lo menos no con vida. Esto ya es el último tramo de su ministerio. Sí, le consideran como malhechor, le consideran como alguien que trabaja en contra del régimen, en contra del emperador, enemigo del Estado, necesitan un cabeza de turco, Nerón lo necesita por sus propias incapacidades y bueno, la culpa la tienen los cristianos. Como a lo largo de de la historia se le ha echado en cara a los cristianos la culpa de tantas cosas. ¿Cómo reacciona Pablo? ¿Con desesperación? ¿Con desaliento? ¿Cómo reacciona el apóstol que quería predicar el Evangelio y en tantas ocasiones se ve encerrado, incapacitado, inhabilitado, impotente ante las circunstancias? En primer lugar, tenía que aprender a darse cuenta que esas circunstancias realmente vienen de la mano de un Dios bondadoso. Y da igual si está en una cárcel o si está en libertad. ¿Por qué? Porque aquí dice, la palabra de Dios no está presa. Y Pablo se dio cuenta de esto. Un ejemplo bonito es lo que él escribe desde otra cárcel a los filipenses. En el capítulo 1, los versículos 12 al 14. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para más bien, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es muy interesante porque en primer lugar, el Evangelio llegó, Pablo lo dice en otro lugar, hasta la casa del emperador. Estaba preso, pero el Evangelio no.
Dios tiene muchas maneras y no olvides si en algún momento tú te ves incapacitado, limitado, incapaz de llevar a cabo lo que tú quieras llevar a cabo para el Señor, que Dios no ha perdido el control, que Dios está en control de las circunstancias. Y estos tiempos que tú ahora por enfermedad o en el peor de los casos por estar en la cárcel, no puedes usar para otra cosa, que sepas una cosa, aunque tú estés preso, la palabra de Dios no está presa. Aunque tú no puedes, tu testimonio puede trascender las limitaciones de una cárcel, de unas circunstancias difíciles en la vida. La palabra de Dios no está presa. Y esto es uno de los grandes consuelos que tomemos, que debemos de tomar como cristianos como ánimo en nuestro ministerio. Nos pueden matar a nosotros, pero la voz del Evangelio no van a callar. Nos pueden limitar. El Evangelio libremente se predicará con o sin permiso del gobierno, con o sin permiso de las autoridades y jamás de los jamases vamos a pedir permiso a nadie para predicar el Evangelio. Sí, puede significar desventaja para nosotros, pero el Evangelio es demasiado importante para que nosotros claudiquemos ante los mandamases que aquí nos pueden durante un tiempo amargar la vida. Pero eso sí, nunca para mucho tiempo. Por lo tanto, Pablo sigue, todo lo soporto por amor de los escogidos. Hemos escuchado en este pasaje que acaba de leer de Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14, que su comportamiento en la cárcel para los filipenses fue de mucho ánimo. Y esto es muy importante para que tú también te des cuenta que tu forma de comportarte puede ser de mucho ánimo para otros. La forma como tú llevas, si te toca, los sufrimientos correspondientes, puede ser de mucho ánimo para otros. Pablo dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esa gente preciosa que Dios ha puesto a nuestro lado, los discípulos de Cristo como nosotros, aquellos que han recibido también la vida eterna. Tu sufrimiento incluso puede ser un ánimo para ellos porque se dan cuenta que incluso en el sufrimiento nosotros estamos contentos esperando la gran recompensa que nos espera en los cielos. Y finalmente la idea es que por nuestro testimonio inspirado ellos también lleguen a obtener la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí está hablando del final. Nos damos cuenta que en esa segunda carta a Timoteo hay una cosa que le urge a Pablo, y esto es no solamente empezar, sino también terminar. Queremos llegar a la meta y no abandonar en medio de la carrera. Esta es la idea principal de este ánimo que él quiere dar a Timoteo. Y por lo tanto, él añade otro de estos, supongamos que eran himnos, porque el griego que tenemos allí, de la misma manera como hemos visto en otros sitios, como por ejemplo al final del capítulo 3 de la primera epístola de Timoteo, em, tienen forma de himno, de poesía en el original griego. Entonces, lo que tenemos aquí llamémoslo un himno, una poesía, si tú quieres, que expresa cuatro verdades y que Pablo se lo dice a Timoteo para que lo tome en cuenta. Por lo tanto, dice que es una palabra fiel,
Quiere decir que, en otras palabras, mi querido Timoteo, subráyatelo en tu Biblia. Bueno, él no tenía Biblia, pero la idea es agárrate a esto. En primer lugar, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. No olvides que esta parte de tu existencia no durará para siempre. Nuestra vida tiene fecha de caducidad. En algún momento nos tocará. No vamos a sufrir para siempre de la misma manera como no vamos a sufrir en este lado de la realidad para siempre. Toma en cuenta que tu vida tiene fecha de caducidad. Ten en cuenta que no te vas a quedar aquí para siempre. Es un pensamiento que muchas veces no nos gusta, no nos gusta profundizar en ello, pero aún así es una verdad. Pero para el creyente queda esa verdad. Si morimos en Él, también viviremos en Él. Quiere decir que ya tenemos la vida eterna. Nos pueden matar el cuerpo o este cuerpo va a morir en algún momento, pero nuestro espíritu vivirá y estará en el Señor, con el Señor en el acto. Cuando cerremos los ojos aquí, en este mundo, vamos a abrirlo en el siguiente momento en la presencia del Señor. Y a partir de ese momento nadie jamás nos va a separar de su presencia, nunca más. Esto es nuestra bendita esperanza. Muchas veces se dice, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar en esta vida? Bueno, lo peor es obviamente que yo muera. Bueno, en este caso los cristianos podemos decir, nosotros no tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para nosotros significa gloria, significa vida eterna. Estaremos con Él para siempre. Lo segundo que aprendemos aquí tiene que ver con el sufrimiento. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es muy curioso que esa es una pareja que también se corresponde. A nadie de nosotros nos gusta sufrir. Queremos tener las cosas sin sufrimiento. Queremos tener las cosas sin esfuerzo. Y sin embargo, el sufrimiento muchas veces nos hace más perspicaz, nos hace más sensible para la realidad de las cosas. El que sufre realmente se concentra en lo esencial. No se deja tan fácilmente apartar del camino. El sufrimiento forma parte de nuestra vida con un propósito. El que ha sufrido sabe también gobernar, sabe también ejercer autoridad, porque el sufrimiento nos hace humildes y misericordiosos. Por lo tanto, si sufrimos, forma parte de nuestro entretenimiento para reinar también con Él. Eso es lo que nos espera, no vamos a aburrirnos en el cielo. Reinaremos, quiere decir, ejerceremos autoridad en ese nuevo mundo. ¿De qué manera exacta? Pues no lo sabemos, la escritura no lo dice, nos da algunos indicios, pero de una forma concreta sí vamos a reinar. Esto es algo que el Señor nos dice claramente. Pero no vamos a reinar sin antes tener la escuela de la dificultad y del sufrimiento. Y eso te lo digo ahora, en ese momento tal vez estás sufriendo por el Evangelio o el rechazo de gente de tu entorno o por mil maneras. Puede que lo estás sufriendo en ese momento. Que sepas una cosa, que esto te va a preparar para cosas mayores. Dios tiene preparado cosas importantes para ti. Dios tiene preparado responsabilidades futuras y cualquier cosa que te pase en esta vida
incluso las cosas que tú y yo consideramos desagradables, nos preparan para nuestras tareas futuras. La tercera cosa que tenemos aquí, esto es el punto negativo en esta lista. Aquí dice, si le negáramos, Él también nos negará. Aquí estamos hablando de caracteres como algunos lo han mencionado. Posiblemente Figelo y Hermógenes forman parte de ellos. Seguramente podemos decir que personas como Judas han formado parte de este grupo, porque Judas no solamente le ha negado, le ha traicionado. Quiere decir que es una negación definitiva. Esto le diferencia de Pedro. Pedro le ha negado, pero solamente temporalmente. Aquí estamos hablando de una negación completa y definitiva, al estilo de Judas. Ahora, si esto ocurre, como parece que algunos en el entorno de Pablo, algunos él incluso menciona con nombre, han negado al Señor de esa forma definitiva y obviamente Pablo tiene que sospechar que esas personas nunca realmente nacieron de nuevo, nunca realmente pertenecieron a Cristo. Porque una cosa es evidente y el Señor nos ha dicho, si nos obstinamos en nuestro rechazo del Evangelio, ya no nos queda esperanza. En Mateo, el capítulo 10, en el versículo 33, leemos lo siguiente. Y vale la pena tener esa palabra presente. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un privilegio poder identificarnos con Cristo y decírselo a todo el mundo que le pertenecemos y le pertenecemos para siempre. Ninguna desventaja, ningún sufrimiento, ni por lejos se puede comparar con la gloria que Cristo tendrá para nosotros. Y si este punto número 3 podríamos aplicarlo a Judas, pues el punto número 4 podríamos aplicarlo a Pedro. ¿Qué es la diferencia entre Judas y Pedro? La diferencia es que Jesús oró por Pedro, pero no por Judas, porque le dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no te falte. De hecho, antes dice, el Señor ha pedido zarandearos como a trigo. Y ahora en este caso, el Señor te da a ti, le da a mí, de la misma manera como se lo ha dado a Timoteo esa promesa. Si fuéramos infieles, y creo que todos conocemos momentos en nuestra vida donde por nuestro comportamiento, por palabras o por acciones, hemos negado a Jesucristo. Son momentos tristes, terribles, devastadores. ¿Qué tienes que hacer cuando te pasa? Lo que tienes que hacer es levantarte, que vuelvas a tu Señor lo antes posible, que le pidas perdón y sigas por su camino. Te vas a dar cuenta que Él te va a recibir de buen agrado. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo Él ha intercedido por ti. Aquí dice, Él permanece fiel. Aunque nosotros muchas veces no somos fieles, cuando nos damos cuenta de ello y volvemos al Señor, nos damos cuenta que Él siempre ha sido fiel, nunca ha dudado. Por eso el creyente, el que verdaderamente ha nacido por el Espíritu Santo, tiene su salvación garantizada por la intervención de Cristo, no solamente porque Cristo murió por esa persona, sino además porque Cristo en ese momento está intercediendo delante del trono del Padre por ti y por mí. Y por eso tenemos
confianza. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Jesucristo se ha identificado de tal manera que Él vertió su sangre por ti. Y por lo tanto, aunque nosotros a veces le negamos, aunque fuera por poco tiempo, Él se ha comprometido contigo. Esto es la bendita esperanza del creyente, la gran promesa que nos debería ayudar en momentos de duda. Y te lo digo ahora particularmente, si tú estás en una situación ahora donde te entran dudas porque te has comportado de forma indebida, porque incluso tal vez has llegado a, como fuera, negar a Cristo, pues lo que tienes que hacer ahora es vuélvete a Él, porque Él ya te está esperando. ¿Sabes por qué? Porque en todo ese tiempo de tu desesperación, Él ha intercedido por ti. Él se ha identificado contigo completamente. Él te ha nombrado con su nombre. Eres uno de los suyos y por lo tanto levántate y sigue adelante. Porque Cristo no puede negarse a sí mismo. Y con esa excelente noticia llegamos al final de estos versículos. Claro, nos queda todavía cosas muy importantes que estudiar con Pablo en esta carta tan personal a un colaborador muy querido, pero que en ese mismo momento estaba pasando por un tiempo de flaqueza. Qué bien nos viene a nosotros tener esas palabras en nuestra Biblia. Y yo te invito a unirte en oración conmigo para pedirle al Señor que Él nos ayude a ser fiel hasta el final. Señor, te damos las gracias por estas palabras, te damos las gracias por tu fidelidad. Te damos las gracias, Señor, que dice aquí, aunque nosotros fuéramos infieles, tú sigues siendo fiel, tú permaneces fiel. Ahí vemos reflejado ese pacto incondicional que tú en su momento hiciste con Abraham. Y te damos las gracias, Señor, que formamos parte de ese pacto para siempre. Gracias por tu amor incondicional. Y no solamente eso, sino también por tu cuidado incondicional, que no solamente nos has llamado, sino también nos sostienes en el camino y nos ayudarás a llegar bien a casa. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre, para tu honor, para tu honra, para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo.